Esta noche les quería compartir una reflexión de un pasaje que lo leí varias veces, ¿sí? Creo que la mayoría lo conoce, cuando Jesús maldice la higuera, ¿sí? Creo que lo hemos leído muchas veces, y en este tiempo de que lo venimos, de que Dios viene tratando con nuestra vida, ¿sí? Viene tratando como iglesia, nos viene tratando de manera personal, a cada uno, en la familia. Las veces que lo he leído, lo entendí de una manera que hoy lo puedo entender diferente, ¿sí? Lo podemos ver diferente. Cuando me tocó preparar el objeto, de poder anotar y preparar todo, era como que traía más claridad y lo podía ver más de esa manera, ¿sí? Entender de que ese pasaje que hemos leído donde Jesús maldice la higuera, y cuando lo leía antes, en el entendimiento que uno tiene, porque, a ver, desde el comienzo, cuando los pastores empezaron a traernos la palabra y todo, yo sentí como que empezamos a tener una elección, más allá de que antes Dios nos venía dirigiendo, nos venía dando palabras, pero como que empezamos, como que arrancamos por algo y empezamos a tener una dirección, sí, hacia algo. Es como que yo comentaba con mis hijos y hablaba en casa, es como que habíamos arrancado la escuela y habíamos arrancado, no sé si se acuerdan, con la expansión del entendimiento y la expansión de nuestro corazón. Que me acuerdo cuando Juli me pidió que hiciera un resumen de esa primera serie que habíamos hecho, arranqué para cualquier lado. Me acuerdo que me fui con el tema de la comodidad y nada, y después, a medida que fue pasando el tiempo, fui entendiendo. Fui diciendo, y me reía solo, ¿no? En mi corazón en el Señor decía, Señor, me había pedido esto, y tenía que hacer otro. Yo arranqué para otro lado, y hoy uno lo puede ver y entender de que vamos hacia una iglesia, vamos hacia un crecimiento y un tratamiento y un poder ver de nuestro espíritu, un crecer a diario, ¿sí? De un desarrollo en el espíritu. Hoy entendemos de lo que está acá, si no pasa acá y no muere y no echa frutos, no tiene sentido, ¿sí? Hoy puedo entender que cuando arrancamos del entendimiento que teníamos de la expansión de nuestra mente, si no pasaba la expansión de nuestro corazón, no tiene sentido. Y por eso digo que hoy, creo que más de uno, porque cuando hemos compartido y conversado, entendemos que vamos hacia una dirección de expansión y de gobierno total de la vida del Espíritu Santo. El otro día lo hablaba, podía hablar con Juli, y le decía como que uno está ansioso. Es como que sí, bueno, a ver, Señor, queremos ver los frutos en la ciudad. Y hoy uno sigue entendiendo de que los frutos en la ciudad se van a dar a medida que esa vida siga creciendo en nosotros, ¿no? Porque no se trata de lo que uno venía entendiendo, y vamos a hacer una campaña, vamos a salir a evangelizar y la gente va a venir, y no es por ese lado. Entonces, en este tiempo hay tanta luz en ese sentido que viene trayendo la vida del Espíritu a la casa, ¿sí? Hoy entendemos de que eso comienza acá adentro y toda esa transformación y esa vida se da en el hogar. Yo entendía de que, es más, me acuerdo, yo vengo a los 19 años, 20 años conocí al Señor, hace como 15, 10 años. No, tengo un par de años en el Evangelio de grande, conocí al Señor casi como a los 20 años, y se decía, porque Dios, cuando Dios llega a tu casa, cambia todo. Dios, si vos estás a Dios, el Señor va a cambiar todo. Y hoy podemos entender de que Dios cambia todo cuando hay una transformación en nuestro interior. Cuando hay una transformación en nuestra vida. Es cierto que el Señor cambia todo en nuestro hogar, pero para que el Señor cambie todo en nuestro hogar, tiene que haber una transformación. Primero nosotros, ¿sí? Primero en casa, y ahí vamos a ir viendo cómo el Señor va transformando. Era real, pero hoy uno lo puede palpar, lo puede ver, lo puede vivir, que antes no. Antes no entendíamos lo que decíamos, una religión. Uno decía que una religión, hoy entendemos lo que es una religión. Decía, sí, la religión sí soy evangélico, mi religión es evangelista,
y estábamos tan equivocados, y hoy podemos entender a lo que verdaderamente Dios nos viene hablando no solo como iglesia, nos viene hablando de manera particular y viene tratando con nosotros en nuestro interior, en nuestra casa, en nuestra familia, como decía recién y como hablábamos el jueves. Si eso no comienza acá adentro a transformarnos, no vamos a poder ver los resultados en casa y menos vamos a poder ver los resultados en la ciudad. Así que es un proceso, es un tiempo que nos va a ir llevando, pero depende, fíjense hasta qué punto Dios tiene misericordia, depende inclusive de nosotros poder tomar esa decisión de agarrar y querer escuchar la voz de Dios y ser humilde para escuchar la voz de Dios, ¿sí? A través del Espíritu Santo que nos habla, poder ser sumiso, ¿sí? Y obviamente salir de toda estructura que tal vez uno tenía, porque la mayoría de los que estamos acá hemos conocido al Señor, pero todos venimos casi de iglesias distintas, o venimos de alguna iglesia, de allá, no es que, como decían, nacimos todos juntos como para los jóvenes, nosotros venimos de Catán, otros venimos de otra iglesia acá, otro allá, y hoy el Señor ha formado una familia que está viendo lo mismo y está viendo hacia dónde van, todos juntos, ¿sí? Por su amor. Yo le quería compartir Marcos capítulo 11, el versículo 12. Les iba a leer todo, pero vamos a leer y después yo te voy a ir compartiendo para poner el contexto también. Maldición de Miguel estéril lleva como título en mi Biblia, que es la Reina Valera. Dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, para cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de ellos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. Amén. Yo cuando pude leer esto, automáticamente lo tomé en el sentido de lo que hoy vemos, que yo lo compartí en el grupo y lo reflexionaba, porque justamente fue algo que estaba cruzando los pollos y estaba escuchando un audio que tenía o sea, yo me puse, cuando me pongo la Biblia en audio, mi Biblia en el teléfono, y me lo va leyendo. Pero me quedé ahí y digo, es lo que venimos viendo nosotros, es lo que venimos viendo de la iglesia, todo lo que pasa afuera, la fanfarria, todo, y yo tantas veces esto lo leí para otro lado, lo entendía de que se refería a cuando Dios uno sirve el Señor y da esos frutos, pero bueno, les pongo el contexto. En este caso Jesús había entrado a Jerusalén, había sido recibido, había llegado tarde, de noche, oscureciendo tarde, y junto a los 12 se dirigen hacia Betania, donde iban a pasar la noche, y al día siguiente Jesús sale y se dirige nuevamente a Jerusalén. En el camino, cuando va a Jerusalén, se encuentra con esta higuera. Esta higuera, ¿qué es lo que tenía de manera particular? Era una higuera que estaba frondosa, una higuera hermosa, llena de hojas, maravillosa. Una de las cosas que me llamó la atención cuando lo pude escuchar y cuando lo leí, digo, ¿qué tiene de malo de que la higuera haya estado frondosa y que no tuviese higos? Porque no tenía higos la higuera. Entonces realmente me puse a investigar, realmente me puse a leer y buscar, porque fue algo que llamó la atención. Y resulta que la higuera, en el momento que tiene hojas, ya tiene los primeros frutos. Cuando se ve la higuera que está llena de hojas, unas hojas verdes, lindas, indica de que comienza el verano en Jerusalén y que se comienzan a dar los primeros frutos, que son las brevas. Son unos higos grandotes, son un poquito menos dulces. El día que estuvimos en la Quinta de la Esperanza, Adrián se ríe, yo como era más alto, estaban los hermanos, los papás de la pastora y todo, que querían agarrarlas porque había brevas y todavía estaban los hijos que eran chiquitos que no. Entonces me venía a pasar y me decían, no pasa nada.
Así que trepado agarrando las pruebas, y lo que estuvieron ahí vieron que eran unos higos grandotes, ¿sí? Sí, decían, eran unos higos grandes, bueno, yo cuando le sacaba, no son las mías. Y así que le junté unas cuantas, estaba ahí yo seguido sacando la prueba y les daba. No, así que me hicieron bajar un montón de brevas que estaban altas. ¿Sí? Las de abajo obviamente se las habían comido, pero las que estaban arriba no llegaban. Así que ahí sacamos, eran unos higos grandotes. Y justamente cuando Jesús sale de vuelta hacia Jerusalén y en el camino se encuentra esta higuera está frondosa de hojas, y eso justamente indicaba que tenía frutos, ¿sí? En el comienzo, indica el comienzo del verano, lo que es en Jerusalén, que es, yo me lo había notado, creo que es entre junio y julio, pero sin embargo estaban entre marzo y abril, porque es 2 o 3 días antes, creo, de que Jesús en la fiesta de las Pascuas sea entregado, ¿sí? Entonces estaba fuera de temporada. No era la temporada para que la higuera esté frondosa, ¿sí? Fíjense que es otro tiempo, y sin embargo esa higuera indicaba de que comenzaba el verano, indicaba de que tenían frutos, y él fue a alimentarse, ¿sí? Jesús fue a comer de esos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que indicaba que tenían frutos? Esas hojas, esa planta que se veía linda, esa planta que se veía hermosa. Y haciendo esta introducción, o por lo menos para que entiendan y nos situemos, yo lo podría comparar y lo llevaba justamente a lo que Juli nos traía hace un tiempo, no sé si recuerdan, cuando hablaba de las iglesias, cuando hablaba de los cristianos, que nos preocupamos tanto por los lugares, por el lugar hermoso, por los eventos, pero era una planta sin vida, era una planta más allá que se la vea hermosa, que se la vea linda. La planta no tenía vida, porque justamente no tenía para quién alimentar. Y más allá que no tenga para alimentar, nosotros sabemos de que la generación de esa planta, para que esa planta siga, o cualquier otro tipo de planta, necesita dar un fruto. Ese fruto cae a la tierra, muere la semilla que tiene y vuelve a generar otra planta. Se trata de esa forma la como un pájaro va, la deposita en otro lado y esa planta crece, pero se necesita el fruto. Si no hay fruto no hay semilla, si no hay semilla no hay vida, ¿sí? Y esta planta a la que Jesús se acercó a buscar daba todos los indicios de que era una planta llena de vida, y sin embargo era una planta que estaba muerta. Era una planta que tenía el aspecto de estar hermosa, era una planta que tenía el aspecto de tener unos hermanos fantásticos en el espíritu, era el aspecto de tener una iglesia llena de personas que tienen palabra de vida, pero sin embargo era una iglesia, era una planta hermosa por fuera, con eventos, con actividades, llenas de cosas en la iglesia, llena de actividades, reuniones de jóvenes, reuniones de chicos, un montón de cosas que podemos ver en iglesias grandes, hermanos. Un montón de iglesias que podemos ver tal vez en iglesias chicas también, pero que se llenan de actividades, se llenan de estructura, se llenan de cosas que el mundo utiliza para distraer, justamente para que se pierda lo más importante, que es la vida que hay adentro, que es la vida que hay en ese interior, que es la vida que tiene que tratar en nosotros, que es eso que venimos comiendo y entendiendo y alimentándonos, que si no está la transformación dentro nuestro, a través de la vida del Espíritu Santo, no hay vida, ¿sí? Y la vida se va a dar de generación en generación, siempre y cuando en nosotros, primeramente, como hablábamos un poquito el jueves, como compartía Adrián, como compartía Lu, tenemos que entender de que tiene que haber algo que muera acá adentro. Y ese es el viejo Juan. Tiene que haber algo que sea transformado. Tiene que haber algo que deje todo lo que antes no me llevaba a ningún lado, ¿sí? Porque si supuestamente antes estábamos bien o estábamos dentro de lo que es Cristo, entonces si hoy no podemos vivir una transformación, es porque no nos estamos dejando gobernar y transformar por la vida del Espíritu Santo. Lo venimos hablando, esto lo viene tratando el pastor
algo que verdaderamente lo tenemos que entender y donde primero lo tenemos que vivir y ver es en casa, ¿sí? Como decir, ¿cómo puedo ver de que el Espíritu Santo está tratando de mí? En el diario, caminar en casa, en el diario en lo que hablamos, no solamente hacia la transformación en lo nuestro personal, en lo que ya dejamos de hacer, sino como hablamos el jueves, yo les comentaba, inclusive lo que hago mal, y voy y le pido perdón a mi esposo, a mi esposa, de poder reconocer de que hay algo que está transformando en nuestro interior, y si hay algo que lo hicimos mal, no solamente pedirle perdón a nuestros hijos, sino pedirle perdón a nuestra esposa, como decíamos, porque no estuvieron todos el jueves, pero como decíamos, hay algo que hice mal, o hay algo que está haciendo mal, mi esposa, mi esposo, en todo el amor podemos sentarnos y hablar y decirle, esto me parece que lo que estás haciendo está mal, esto que está pasando no tiene que pasar, y no como pasaba antes, de que agarrar y decir esto que estás haciendo y terminar en discusión, que en nuestra casa nuestros hijos vean eso, que ante cualquier situación papá y mamá se pelean, discuten, y una situación tonta, siendo que hoy, en esa vida transformada, en este corazón transformado, que el que tiene el control es el Espíritu Santo, me puedo acercar a mi esposa, a mi esposo, con todo el amor, y hablar y decirle, ¿sabes que hay algo que me parece que está mal? Y lo tenemos que cambiar. O poder decirle, ¿sabes que hay algo que me equivoqué? Y te pido perdón. De la misma manera, hacia nuestras esposas, nuestros esposos, hacia la vida de nuestros hijos. Poder reconocer cuando nos equivocamos. ¿Por qué lo vamos a reconocer? Porque hay algo acá adentro que me está diciendo, lo que estás haciendo no está bien. ¿Sí? Lo que estabas haciendo está mal. Y eso es el amor. Y ahora decimos, y si cuando llegas al Evangelio, tu vida, el hogar es cambiado. Sí, claro, ahí es cambiado. Amén. Es porque el Espíritu Santo entró, tomó el control de tu vida. Y vos agarrás y le decís a tu esposa, en el amor de Dios, o a tus hijos, en el amor de Dios, te pido perdón por lo que hice, vamos a hablarlo, vamos a charlarlo, tenemos que cambiar esto, podemos corregir esto u otro. Pero es ahí donde somos transformados. Cuando dejamos que el que tome el control sea la vida del Espíritu Santo. Y vemos un lugar transformado en Cristo, claro que vemos transformado un lugar. Ahí lo vemos transformado. Y no es que ya es algo utópico, lo que capaz que le predicaba a alguien. Si aceptas a Dios, tu hogar, tu vida va transformando. Va a ser distinto. Cuando aceptas a Dios, todo cambia. Sí, es cierto, pero que lo aceptes y que entre acá y que transforme. Y como nos dice el pastor, que esa semilla de mostaza crezca, que esa levadura leude acá adentro. Ahí es donde empieza a ser transformado todo lo que nos rodea. Ahí es donde empieza a ser transformado la relación con mis hijos, la relación con mi esposa, donde mis hijos pueden ver en la forma que papá y mamá se llevan, de la forma que papá y mamá se tratan. ¿Sí? Entonces, justamente les quería compartir en Mateo 3:10. ¿Qué es lo que pasaba cuando Jesús maldice la higuera? La higuera tenía una apariencia hermosa, tenía una apariencia linda, es lo que el templo de Israel en ese tiempo se mostraba, algo lindo, algo grande, algo adornado, y Jesús se la agarra con higuera, demostrando lo que hoy pasaba en el pueblo de Israel. En el pueblo de Israel pasaba eso. Pasaba de que se lo veía el templo hermoso, se lo veía la gente ir y venía, pero era un lugar sin vida. Las personas que estaban encargadas de cuidar el templo, de llevar la palabra, y todo eran personas corruptas. Eran personas que no llevaban verdaderamente la vida de Dios. Esos fariseos no llevaban la vida de Dios. Y muchas veces pasa en congregaciones grandes, en congregaciones chiquitas, como compartimos y venimos viendo, buscan su comodidad. Los pastores dicen qué es lo que se debe hacer, qué es lo que no se debe de hacer. Empezamos a tener la guía de los pastores por comunidad, porque justamente lo que hacemos me es mucho más fácil de que venga el pastor y que me diga qué es lo que tengo que hacer antes de poder escuchar la voz del Espíritu Santo. Ay, pero yo no le escucho la voz del Espíritu Santo, no sé a qué se refiere con la voz del Espíritu Santo. Dejate gobernar.
Hace silencio, podés escuchar, deja que eso que está acá adentro, o permitirle que entre acá adentro, y que empiece a crecer, y vas a ver cómo vas a escuchar la voz del Espíritu Santo. Pero esa transformación, eso que vas a hacer, que sabes que está mal, no calle la voz del Espíritu Santo, como venimos aprendiendo. Verdaderamente dale el lugar que corresponde. Si sabemos que esto que vamos a hacer es de pecado, sabemos que esto que vamos a hacer, el Espíritu Santo nos advierte, no está bien, no lo dejemos pasar y decir, bueno, sí, igual lo hago, no pasa nada, es algo chiquito como venimos aprendiendo con respecto a las sopas. ¿Sí? Esas cositas chiquitas que entran en nuestra vida y que cuando queremos acordar nos deslizamos, cuando queremos acordar nos desviamos, cuando queremos acordar no sabemos en qué momento pasó, pero caí en hacer cualquier cosa que sabía que no tenía que hacer. ¿Sí? En escuchar ese tipo de música que no tengo que escuchar, y es una pavada, sí es música, sí, pero edifica tu vida, edifica tu corazón, sirve para tu casa, eso que estás viendo sirve, edifica, construye, suma. ¿De qué sirve? Entonces, yo entendí que el Evangelio no es una pavada, yo entendí que el Evangelio no es venir y estar acá y congregarme sin ninguna importancia. Hoy entiendo que el Evangelio tiene un valor importantísimo y lo que se comparte y se aprende tiene un valor importantísimo y que nosotros debemos darle el lugar que corresponde para que eso verdaderamente crezca y nos transforme. Y nos va a transformar como personas, nos va a transformar como familia, va a transformar la casa, va a transformar el lugar donde estamos y va a transformar nuestra ciudad, que es lo que queremos ver transformado. Pero no depende de una persona que esté acá adelante, no depende de que haya un mover impresionante del Espíritu Santo, depende de cada una de las personas que dejen de ser humilladas, se dejen trabajar, dejen que el Espíritu Santo los gobierne, los domine en todo momento, ante lo que a nosotros nos gusta, ante lo que nosotros pensamos que es lindo, verdaderamente poder humillarnos al Señor y poder escuchar su voz. ¿Sí? Todo ese yo que hay en nosotros, poder dejarlo que fuera y que Él viva en nosotros. Mateo 3:10. Dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Amén. Cham. Cham. ¿Quiénes son esos árboles? Somos nosotros. Somos nosotros el tiempo de que seamos esos árboles plantados junto a esos ríos que es de la vida del Señor, que podamos dar fruto. Ese fruto que van a venir buscando personas que necesiten, ¿sí? verdaderamente la vida de Dios. ¿Sí? Miren, nosotros, yo lo podía compartir y lo veía y decía, cuando yo empecé el Evangelio, siempre uno de los primeros que decía, y calculo que la mayoría de los que estamos acá, que es lo que primero hacemos, lo invitamos a la iglesia. Ven a la iglesia que vas a ver en la iglesia, y entendemos de que el encontrarme con una persona no se trata de invitarlo a la iglesia. Obviamente que lo invitamos para que pueda compartir, pueda conocer, pueda sentirse amado, querido, pero es la palabra que tenemos en ese momento para aprovechar y dar. Esa situación y ese momento desde que nosotros lo invitamos hasta que esa persona venga a la iglesia va a pasar un tiempo. Si tenemos la reunión el otro día va a pasar un día, pero va a pasar tiempo, 2, 3, 4 días, horas. Es el momento donde nosotros necesitamos ser esas iglesias que se mueven y no de estructuras, me refiero que tengan la palabra de vida que va acá adentro para poder dar a aquellos que necesitan. De eso se trata la expansión y la transformación en esta ciudad. En el lugar donde nosotros, cada uno de nosotros nos movemos o nos tocamos, en tanto que está, se trata de que haya personas transformadas que lleven la vida de Cristo en el lugar donde se están moviendo. Y la consecuencia de poder invitar a alguien que venga a la iglesia es porque una persona a la que nosotros le pudimos dar palabra de vida. ¿Sí? Pero nosotros no podemos dar nada que no tengamos, hermanos. Por eso no podemos ser una planta hermosa que viene aquí a la iglesia, corta el pasto, barre, pinta, hace un montón de cosas para conocer este lugar, como lo dice el pastor, no hablamos del lugar ni nada, pero no comparándolo con otros lugares, de que la fanfarria, sino entender de que nosotros portamos la vida de Dios. Poder entender de que esa vida nos transforma. Poder entender de que eso que tenemos en nosotros, decir, y yo soy galán en el sentido, y yo digo más palabras, y a mí me gusta mirar ciertas cosas.
necesitas que Dios te transforme. Y sí, como hablamos el jueves y decimos, yo a mi hijo voy y le digo, agarrar y andar, ponete ese devocional, que nos reímos porque decimos, andar a hacer devocional, ponete la devocional, y yo estoy tirado mirándome 5 o 6 capítulos de la serie. Pero yo sé que es lo que es mejor, yo sé que es lo correcto, y por eso hermano a mi hijo le digo que vaya y que lo haga. Y yo me lo hago. Y nuestros hijos van a ver una vida transformada en casa, y van a hacer eso que vean transformado. Van a estar juntos en familia pudiendo ver la vida de Dios en nosotros. Entonces es un tiempo donde debemos entender de que no se trata de eventos, no se trata de que esta ciudad sea transformado a través de eventos, a través de grandes cosas, sino que se trata de que esta ciudad, de que esta familia, de que mi familia, de que los que me rodean sean transformados a través de la vida que porto. Porque quisiera ver a mi papá acá, quisiera ver a mi hermana acá, quisiera ver a mi mamá transformada, poder sirviendo a Dios, por lo menos poder estar adorando a Dios. Y si venís a la iglesia vas a ver qué lindo que está. Nosotros somos los que tenemos la oportunidad de llevar la palabra de vida. Pero ¿saben que es más fácil traerlos a un lugar donde sabemos de que hay una persona que porta la vida de Dios y que le dé palabra para que se lo puedan escuchar y a ver si Dios nos toca? No se trata de eso. Se trata justamente de que nosotros hayamos dejado crecer esa vida en nuestro interior y que el que habla sea Él y no nosotros. Porque nosotros no vamos a transformar a nadie por nosotros mismos o por convencimiento, a nadie. Si Él no actúa en esa persona, si Dios no transforma a esa persona, si Dios no convence a esa persona, nosotros no lo vamos a convencer. Lo podemos llegar a imitar, a traer, a todo lo que quieran. Nosotros no transformamos a nadie. El que transforma es la vida del Espíritu Santo. La vida del Espíritu Santo transforma personas, la vida del Espíritu Santo transforma hogares, transforma familias y todo lo que los rodea. ¿Sí? Él es el que transforma absolutamente todo. ¿Y cómo hago para dejar decir las palabras? Déjate transformar. ¿Y cómo hago para dejar de ver eso? Deja que la vida del Espíritu Santo verdaderamente tome el control de tu vida. Pero no se puede. Sí que se puede. Sí que se puede. Y otra de las cosas y puntos importantes que yo lo he tomado y lo hemos hablado con mi esposa, cuando entendemos o cuando podemos ser alumbrados a la verdad de Dios, cuando podemos ver de que esto está haciendo mal o que esto no va, no se trata de esperar un proceso hasta que lo cambiemos. Hay una urgencia. Si yo creo que hay algo que en mi vida está mal y lo pude ver, porque muchas veces lo que sucede es que uno no lo puede ver verdaderamente, o durante mucho tiempo se ha estado equivocando y no verdaderamente queriéndolo hacer, ¿sí? O con relación al trato a nuestra esposa o a nuestro esposo, no es que no queramos que llevarnos bien, ¿sí? Sino que no lo podíamos entender, no lo podíamos ver de que había algo que debía ser transformado en nosotros. Y lo hacíamos desde la ignorancia, pero desde el momento que sos alumbrado a través de la vida de Dios, que lo que hay que cambiar es esto, no se trata de un proceso. En el momento que pudiste ver de que tenés que cambiar esto que estabas haciendo mal, se cambia. O sea, hay una urgencia. La otra vez estaba hablando con uno de mis hijos, y digo, esto, sí, no lo veía, pero bueno, lo voy cambiando de a poco. No lo vas a ir cambiando de a poco. ¿Entendés que si hoy ya lo podés ver, cuál es lo que te impide llevarte todo el proceso otra vez de un año de dejar de hacer eso? ¿Por qué? Si entendemos que nos está haciendo mal, si entendemos de que la vida de Dios no está fluyendo si seguimos haciendo eso, ¿qué es lo que esperamos? Y para que me acomode un poquito porque muy de golpe, ¿cómo me lo va a sacar todo de golpe? Sí, pareciera eso. Pareciera si decimos eso no va, y bueno, de golpe no. Lo voy dejando pero de a poco. No se trata de lo que a nosotros nos guste, se trata de cuando podés ver y sos expuesto a la verdad de Dios, transformamos, porque yo me puedo transformar, no, porque me dejo gobernar por la vida de Dios y soy transformado. Yo puedo ver, como veíamos el sábado anterior, ciertas situaciones y cosas que pueden acontecer para perjudicar la vida de nuestros hijos, tomamos las riendas y las cambiamos, sí, lo dejamos. Así lo mismo con nuestra vida, porque muchas veces nos pasa que nosotros como papá queremos ver que nuestros hijos sean transformados y cambiados y no vamos y ponemos, bueno, tengo que hacer esto. ¿Y papá y mamá? ¿Son transformados? ¿Papá y mamá en casa son cambiados?
¿Sí? Hermanos, cuando nosotros dejamos de que Dios gobierne nuestra vida y que Dios nos transforme, todo lo que nos rodea se transforma. Se transforma porque la vida, lo que hay en Él dentro nuestro, no puede estar contenido. ¿Sí? No lo podemos dejar acá, adentro para mí. Necesita salir, necesita manifestarse, necesita dar vida, necesita salir. Y mire, más de una vez si tenemos que estar en algún lugar donde no tenemos que estar, ¿sí? Sobre todo los grandes, a los chicos les decimos, vos sabés que si hagas eso te vas, no, te vas. Los grandes muchas veces cuando hay ciertas situaciones que se presentan, donde tenemos un lugar que están en lugares que sabemos que son de corrupción para nuestra vida. Cuando hablo de corrupción no se trata de que tengamos que ver pornografía o lo que sea, se trata de corrupción, personas que están hablando mal de otra persona, personas que están hablando en doble sentido. No quedarnos. ¿Por qué quedarnos? ¿Por qué quedar bien? No. ¿Por qué tenemos que ser parte de eso? ¿Por qué tenemos que negociar? Y decir, no, porque ¿cómo lo voy a hacer si me voy a quedar mal, pobre? ¿Qué me importa? Si a mí me importa quedar bien con Dios. A mí me importa no contaminar mi vida, no dejarme llenar de eso. No tengo necesidad. ¿Sí? O sea, ¿por qué tengo que ser, como Julio no ser pecado? ¿Por qué tengo que concesionar y decir, sí, bueno, me quedo? No. Y esto no va solo para los jóvenes, porque es algo que tocamos y hablamos mucho con los jóvenes. Pero va para nosotros, va para los grandes también. ¿Sí? No sé, nos juntamos a jugar a la pelota y no dice mala palabra la pelota. No voy más si dicen toda mala palabra la pelota. ¿Qué voy a volver a juntarme con esa persona? Salgo de pesca y lo mismo, la misma situación. El grupo de gente con la que me junto no son de edificación para mi vida. ¿Para qué? A eso me refiero que cuando uno dice y es expuesto a esa luz, a esa vida, no está diciendo, bueno, después no me voy a ir de golpe, los muchachos que van a decir, no me voy a quedar mal. No, me voy. Ya está, listo, lo cambio, lo transformo, lo dejé. ¿Por qué? Porque lo pude entender. Antes de la ignorancia no lo podía entender. Pero hoy lo puedo entender porque hoy soy expuesto a la luz. Hoy soy expuesto a la verdad de Cristo. Hoy entiendo de que Cristo transforma mi vida. Hoy entiendo de que quiero de que mi familia sea salva. Hoy entiendo de que necesito un árbol que verdaderamente dé frutos para aquel que venga necesitado, para aquel que necesita refugio, para aquel que necesite vida. Yo puedo ser ese árbol. Porque la palabra dice que aquel que no dé frutos va a ser cortado. Yo necesito ser esa persona que Dios necesita en ese lugar para poder ser una persona útil en sus manos, para poder hacer verdaderamente su voluntad, ¿sí? Para poder ser en Él. Y eso depende de nosotros. Depende de cada uno de nosotros poder tomar esa decisión. Y esa decisión la tomamos todos los días. Entonces, el poder agarrar y cambiar y ser distintos depende de decir no a un montón de cosas. ¿Sí? Y poder ser, como les decía recién, ese árbol que da vida, ese árbol que sin transformación no tiene vida. Si no somos transformados en este tiempo verdaderamente, desde acá adentro, hermanos, hoy podemos tener mucha luz, hoy podemos tener mucho entendimiento, hoy podemos tener mucha sabiduría, pero si como venimos aprendiendo no pasa acá adentro y no echa raíces, no transforma lo que yo tengo acá, ¿de qué me sirve? Voy a estar viniendo 30, 40 años a una iglesia calentando un banco, diciendo sí, voy a la iglesia tal, hago tal cosa, sirvo, y mi casa es un desastre, mi vida sigue siendo un desastre, ¿sí? Mi situación personal sigue siendo un desastre. Luchando con que lo de Dios no tengo que hacer porque sé que es mejor y luchando contra eso no va a mi vida pero me sigue gustando. Realmente si no es el punto. Hemos aprendido, sabemos de que no hay intermedio, es blanco o es negro. No podemos jugar al evangelio, no podemos jugar al cristiano. O sea, ya hace un tiempo y tenemos un tiempo de entendimiento que me parece que se terminó ya el tema de jugar al cristiano. ¿Sí? Ya entendimos, ya sabemos por dónde va la vida, ya sabemos por dónde va la transformación, ya sabemos lo que debemos hacer. ¿Hasta cuándo seguir jugando al evangelio, seguir jugando al cristiano y seguir vida transformada la que quiere el Señor? Familia transformada la que quiere Dios. ¿Sí? Poder hacer su voluntad, poder estar dentro de su propósito. Y poder decir, yo no sé cuál es mi propósito. Los años que tengo en el evangelio todavía no sé cuál es mi propósito. ¿Qué es lo que quedará bien para mí?
Porque nunca dejaste callar tu voz y permitiste que el Espíritu Santo te hable y te direccione. Dios tiene propósito con cada uno de nosotros. Dios diseñó una vida especial para cada uno de nosotros, diseñó una vida de para cada uno de nosotros. No es que se olvidó de alguno, no es que no, yo no sé cómo hablar, yo la Biblia no la entiendo. Dios pensó algo para cada uno de nosotros, ¿sí? Pero somos nosotros los que tenemos que dejar que Dios nos gobierne para poder estar dentro de su voluntad y su propósito. Poder hacer su propósito verdaderamente. ¿Para qué? Sino que estar perdiendo el tiempo. ¿Cuál es la idea de aquí? Estar y sentirme mejor, sentirme bien. Se trata de que podamos ser transformados y que cambiemos, que cambie nuestra casa, que cambie todo lo que nos rodea, los ambientes donde nos movemos, que sean transformados a través de la vida que cortamos. Se trata justamente de eso, pero para que eso pase, algo acá tiene que crecer, no tiene que quedar en algo que se escuchó en el auditorio o en una predica que la vuelvo a escuchar para hacer un resumen y que me quede el cuaderno re lindo y decir, mira acá tomé nota de esto, ¿y qué cambiaste? ¿Qué entendiste? ¿Qué transformaste? ¿En qué empezaste a pedir perdón en casa? ¿En qué empezaste a pedir perdón a tus hijos? ¿En qué empezaste a hacer que antes no hacías? ¿En qué atenciones empezaste a tener? ¿Cómo empezaste a cuidar tu casa? ¿Cómo empezaste a animar, a abrazar a tus hijos? Que antes no hacías. Ese abrazo, ese beso, poderlos tener si antes no lo hacías. Miren, los hijos son unas personitas, como aprendíamos la semana pasada, que nos han dado el tiempo en un vaso de barro, y que justamente el jueves hablamos. Yo les decía un vaso así, pues yo hasta por acá, porque les queda poquito. Y pareciera que a los papás que tenemos hijos adolescentes, en mi caso, nos agarra desesperación para que verdaderamente puedan hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos, para poderlos direccionar a ellos. Y es, como decía Juli, nos quedan pocos años con ellos, ¿sí? Y poder verdaderamente como papá estar sumergidos en la vida de Dios para poder escuchar su voz y poderlos direccionar a ellos, ¿sí? Porque como decíamos el otro día, no es que ahora no le hablo más a mi hijo ni le digo nada que es lo que tiene que hacer, porque mi hijo tiene que escuchar la voz de Dios y ya viene escuchando, perfecto. Pero como papá, necesitas verdaderamente vivir en el propósito de Dios. Necesitas escuchar lo que Dios tiene para la vida de tu hijo. Necesitas trabajar mucho más de lo que venías trabajando. Necesitas verdaderamente vivir si te interesa guardar y cuidar la vida de tu hijo. Necesitas escuchar la voz de Dios para vos, necesitas escuchar la voz de Dios para qué es lo que tiene para tu hijo, para poderlo guiar y direccionar hasta que él vaya comiendo como los perritos cuando son bebés. Que uno le ponía la toalla acá abajo los brazos y iban caminando. Bueno, Dios por este lado te va diciendo que vayas por este lado. Empezá a hacer esto, empezá a hacer esta otra cosa. Pero a veces como papá ni sabemos nosotros para nuestra propia vida cuando Dios nos habla y no los escuchamos. Y después nos queremos hacer los padres y yo cosas así. No se trata por imposición. La religión actúa por imposición. La religión te dice qué es lo que tenés que hacer y qué es lo que no tenés que hacer. La religión te da castigo. ¿Y sabes lo que pasa? Después le tenemos bronca a Dios. O son esas personas que le tienen bronca a Dios, no, porque la iglesia te prohíbe esto, Dios te prohíbe esta cosa o tal otra. Y Dios no te prohíbe, la religión te lo prohíbe. Dios te enseña que vos transformes y que puedas transformar la vida de tu hijo, los dos juntos caminando y haciendo eso que no se debe de hacer. No se hace como imposición, como la otra vez aprendí, me lo decía el pastor. No me puede decir a mi hijo, deja el teléfono cuando yo estoy con el teléfono 10 horas. Entonces es un proceso que debemos de llevar juntos. Y no lo hago por imposición, lo hago por transformación. Primero yo y después lo hacemos juntos los dos. ¿Sí? Se trata de eso, pero se trata de una vida transformada. Se trata de algo lindo que uno puede vivir, se trata de algo lindo que uno puede experimentar. Se trata de poder ver en Dios eso que uno va transformando y diciendo, ahora lo veo, ahora lo puedo ver, qué lindo. Y antes no lo veía. Y dar gracias a Dios por eso. Dar gracias por decir, lo puedo ver. ¿Sí? Entonces, ¿queremos árboles con frutos? Por supuesto que queremos árboles con frutos. Yo quiero que mi vida dé frutos. Yo quiero ser ese instrumento útil en la mano de Dios para aquellos que vengan con hambre y sed. ¿Sí? Como decía Juli, no necesitamos un cartel. Necesitamos personas que verdaderamente expresen la vida de Dios. Que verdaderamente no tengan temor a decirle no a un montón de cosas. Que verdaderamente no tengan miedo a decirle no al mundo. Personas que verdaderamente amen a Dios y que quieran dejar lo que los ata al mundo. ¿Sí? Muchas veces tenemos cosas que nos atan al mundo y que nos gustan, por eso no las dejamos.
y no nos dejamos transformar, no nos dejamos gobernar. Pero hermanos, Dios tiene una vida hermosa para nosotros, para cada uno de nosotros. Dios tiene una vida hermosa. Yo siempre les sé decir a mis hijos, económicamente les puedo dejar esto y esto otro, pero lo más importante que les puedo dejar es una vida en Cristo. Es lo único que me va a dar seguridad de que el día de mañana ustedes tengan un matrimonio sano, de que el día de mañana ustedes tengan hijos sanos, pero necesito verdaderamente yo poder escuchar la voz para poderles dejar a ellos ese verdadero evangelio. Y ese verdadero evangelio lo tienen que vivir con papá. Ese verdadero evangelio lo tenemos que vivir nosotros en casa. ¿Sí? Cada uno de nosotros lo tenemos que vivir para que ellos lo vivan, para que ellos lo puedan ver. Es un tiempo de dar frutos en casa. Es un tiempo de dar frutos en donde nos movamos. Es un tiempo de dar frutos donde estemos trabajando, plantados. Miren, a mí no me toca ir donde está Diego, a mí no me toca ir donde está Adriana. Dios los puso a ellos, y en cada uno de ellos necesitan frutos, porque van a llegar personas, o tal vez no van a llegar, los vamos a ir a buscar, porque uno va a buscar el momento, el lugar para poderles hablar. A mí me pasa mucho lo que es el negocio. A mí me gusta mucho conversar. Yo hablo a mi cliente, creo que Julio es testigo, a veces me saluda, me dan un beso. Yo tengo esa relación y yo trato de aprovechar y muchas veces buscar la situación para poderles hablar de Dios. Capaz que agarro y dicen, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Y acá andamos. ¿Y por qué andamos? Uno aprovecha, tiene que ser inteligente. Pero por eso les digo, a mí me tocó estar ahí en mi despensita que yo había estudiado, pensando que iba a hacer esto, lo otro. A Dios se le plació que esté ahí embragado en la despensa, Dios sabrá por qué es. Pero no puedo estar donde está Diego, no puedo estar donde está Diana. Cada uno de nosotros, donde Dios nos planta, es donde debemos de ser luz. Cada uno de nosotros, donde estemos plantados, donde nos toque estar, es donde debemos ser la transformación de ese ambiente que nos rodea. Y no por nosotros, sino porque hay algo dentro nuestro que necesita salir, necesita manifestarse, necesita, brota, sale, necesita manifestarse. Así que hermanos, si en este tiempo podemos ver de que tal vez no estamos dando lo que Dios quiere de nosotros, y estamos viendo de que hay muchas cosas nuestras todavía, hay muchas cosas que no podemos sacar, hay muchas cosas que no podemos apagar. Es un tiempo donde verdaderamente debemos dejar rendirnos a Dios, rendidos a Él, para que Él transforme y poder humillarnos. Y decir, si a mí me cuesta, mire, nos va a costar, no es que va a ser fácil, ¿sí? Pero si verdaderamente nos dejamos gobernar por Él y entregamos nuestra vida, todo lo que a nosotros nos gusta, y podemos oír su voz, y que Él entre totalmente en nuestros corazones, va a ser todo transformado, porque Dios tiene poder para hacerlo. ¿Sí? Dios tiene poder, Dios tiene la autoridad. Dios es el que transforma, Dios es el que cambia, Dios es el que corrige, el que aconseja, el que guarda, es el que sana. Decimos, y yo quiero que Dios me sane. Dios te sana cuando Dios restaura, pero necesita habitar verdaderamente acá adentro. Dios restaura, hermanos. Dios transforma verdaderamente la vida. Dios transforma los hogares. Dios transforma absolutamente todo. Necesita una persona que se decida verdaderamente dejarse dominar por Dios, dejarse vivir por Dios, dejarse, no sé cuál es la palabra, dejarse gobernar por su vida, para que todo sea transformado. No hay imposibles para Dios, porque no hay imposibles para Dios. Y hay propósito en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros, en cada una de las familias, en cada uno de los hogares. ¿Sí? Necesitamos dejarnos transformar por Dios, para que esa transformación lleve a sanar a otros, para que lleve a darle vida a otros. ¿Sí? No se necesita un cristiano con una Biblia bajo el brazo, se necesita un hermano que verdaderamente tenga ganas de agarrar y vivir la vida de Dios. No se necesita decir, yo voy a la iglesia, porque mi iglesia no sabe lo que hacemos, o decir, no, cuando venga el pastor, cuando esté el pastor, venite. Hay que aprovechar el momento para poder ser vida en ese momento para la persona que está ahí. Necesitamos ser justamente esa planta que da frutos. Esa higuera que no tenía frutos y que Dios la maldijo y la sacó. ¿Sí? No se necesita un cristiano de que diga, amo a Dios, y cuando hay que presentarse verdaderamente como un hijo de Dios que transforma, no transforme nada, no alimenta, no da vida de nada.
¿sí? No de esa sombra que necesita, ese refugio que esté necesitando la vida del Señor. Yo les quería traer este día esa reflexión, que a mi vida fue de mucha bendición, pero fue de bendición ¿por qué? Porque a medida que fuimos pasando y entendiendo y teniendo más luz, lo pude ir viendo y lo pude ir viviendo sobre todas las cosas. Pude ir viviendo cómo Dios va tratando con mi vida y un montón de cosas, porque hermanos, tengo sobras a montones, pero me esfuerzo para agarrarlas, me esfuerzo para dejarlas, ¿sí? Me esfuerzo para que eso no sea un impedimento para que mis hijos verdaderamente tengan el día de mañana, o que mi vida verdaderamente el día de mañana pueda ver mis generaciones en Dios. Soy el primero de una familia que conoce al Señor. Arrancó en mi familia conociendo al Señor, mi esposa y yo. Yo sé que Dios tiene para mi vida y para mis generaciones un montón de cosas. No vengo de familia cristiana y sé que Dios puede hacer grandes cosas, ¿sí? Pero necesito verdaderamente todos los días manotear esas obras que han mandado por mí. Todo eso que impide de que Dios trabaje en mi vida, de que Dios me transforme, de que verdaderamente me haga una persona útil en sus manos, ¿sí? Y me reconozco como muchas veces que me cuesta, pero sé que lo que está en él es mucho mejor, así que no me voy a dar por vencido. Es decir, eso me cuesta y le dedico más tiempo, no sé, busco más, trato de apartarme de cosas, como les decía, de personas que hablan mal y trato de correrme, porque no me voy a quedar ahí, ¿sí? Me cuesta que muchas veces me den las horas que no debo hablar con mis hijos. El teléfono sí, trato de dejarlo. Trato de no, lo que yo sé que me contamina, lo dejo, que es lo que hablaba con mis hijos. Si ya lo podés ver, dejalo, no esperemos. Si me vaya un tiempo, dejar el teléfono. Me lo llevo al baño media hora, 15, puede dejarme la próxima 10. La otra 5 en el momento lo voy a poner. Ahí tiene que haber una urgencia en nuestra vida. Porque uno no sabe hasta cuándo va a estar. ¿Sí? Uno no sabe hasta cuándo va a estar. Y yo quiero que mis generaciones conozcan a Dios. No les quiero dejar lo económico para que tengan la seguridad de que el día de mañana van a estar bien. Quiero dejarles verdaderamente una vida en Cristo. Para saber de que el día de mañana van a formar una vida en Cristo. Van a tener hijos que amen y adoren a Dios. Y como papá tenemos un trabajo para hacer. ¿Sí? Y hoy que somos expuestos a su verdad tenemos una urgencia. Con la urgencia puede hacerlo. Amén. Eso es lo que yo les quería compartir en este día. Y estar invitando a mi esposa. Yo te invito a que te pongas de pie. Amén. Que en este ambiente de comunión, de palabra, podamos dejar que la palabra siga trabajando en nosotros. Amén. Yo creo, como decía Juan, que hay una urgencia y creo firmemente que Dios está limpiando no solo esta casa, sino que está limpiando nuestra casa, nuestra vida, nuestro corazón. Dios está limpiando absolutamente cada uno de esos rinconcitos. Que no cuando usted va a su casa y sabe que ese rinconcito de que más mugre tiene, que ese rinconcito de que hay que más dedicarlo, bueno, Dios está limpiando cada rinconcito de nuestro corazón. Amén. Y dejemos que la palabra siga trabajando en nosotros. Yo te invito a que cierren los ojos, que tomen la mano al que tenés al lado en esta comunión. Amén. En este tiempo maravilloso que Dios nos regala de amor, de palabra, de su gran misericordia para con nosotros, y que ahí donde estás por comenzar a decirle al Señor en este tiempo y a pedirle al Señor primeramente que comience a limpiar tu corazón, mi corazón, Señor, de toda apariencia que hemos traído por años o que hemos comenzado a tener o que se nos haya tal vez de alguna manera aprendido en nuestra vida. Que todo aquello que parecía hermoso ante los ojos de los hombres hoy cae por tierra ante tus ojos, Señor, porque lo expones a tu luz, mostrándonos que toda apariencia, todo aquello que parece agradable a la vida de los hombres, es desagradable a tus ojos. Jesús no temió a
directamente hacer esa higuera que era estéril, maldecirla. Y Jesús no teme en su palabra al hablarnos para cada hogar y para cada casa. Él habla con autoridad, habla con firmeza. Por lo tanto, nosotros como hijos en este tiempo empecemos a dedicar y a oír la palabra con más atención, con mucho más de nuevo de la palabra. Porque como decíamos recién, Dios está llamando a hijos que puedan dar verdaderos frutos. No aquellos que aparentan tener frutos, sino que dan esos frutos sabrosos, ricos, que nutren. Pero primeramente comienza a trabajar esa semillita en nuestro corazón, esa palabra implantada en nosotros, ese evangelio que todo lo transforma, que todo lo llena, que todo lo sacia, ese diseño maravilloso del Señor desde la eternidad de nuestras vidas. Ese es el evangelio que viene a transformar absolutamente todas las cosas. Ese es el evangelio que nutre, es la sustancia, es aquello que es lo más importante en nosotros. Todo lo demás carece de valor. Él es el sustento. Y nosotros queremos solo compartirles en este ámbito de oración. Te pido que puedas estar orando por la persona que tenés al lado. Para que puedas bendecir, porque ni siquiera nosotros conocemos la intimidad de cada uno, solo Dios. Pero si Dios te puso al lado, es para que puedas bendecirlo, para que puedas fortalecerlo, para que la palabra siga nutriendo y sosteniendo las vidas. Y en este tiempo podíamos leer un texto y compartíamos esto con nosotros en casa y se lo compartimos a ustedes. Y dice, no basta con decir que seguimos a Jesús, no basta con asistir, no basta con conocer versículos. Jesús no dijo, admírenme, dijo, permanezcan en mí. Permanecer no es visitar, es habitar, es dejar que su carácter moldee el tuyo, es permitir que su amor atraviese tus heridas, es dejar que su voz gobierne tus decisiones. Muchos intentan dar fruto de su esfuerzo, pero el fruto verdadero no nace del esfuerzo, nace de la conexión con Dios. Separados de Él podemos hacer ruido, pero no podemos producir vida. Cristo no quiere seguidores externos, quiere permanecer dentro de nosotros. Cuando Él vive en nosotros, su vida comienza a manifestarse a través de nosotros. No es solo imitar a Jesús, es permitir que Jesús se exprese en ti. Y cuando eso ocurre, la obra que Él comenzó sigue viva. Hoy no te preguntes cuánto haces para Dios, pregúntate cuánto estás permaneciendo en Él. El fruto no se fabrica, se cultiva en intimidad. Señor, te pedimos en este tiempo, como hijos tuyos, papá, que podamos vivir, Señor, una realidad contigo. Padre, te pedimos, Señor, que esta intimidad sea real en nosotros. Límpianos de toda hipocresía. Límpianos de todo aquello, Señor, que tal vez el mundo, Señor, corrompió nuestro corazón. Haznos nacer de nuevo, Señor, si es necesario. Padre, en el nombre de Jesús, te pido por lo que estamos y por lo que se añadirán. Te pido en la iglesia, Señor, que no sea un simulacro, Señor, sino que viva una realidad, Señor, que muestre la intimidad que vive con el Padre. Esa intimidad que no se puede simular, esa intimidad que no puede verse de otra forma, más que, Señor, siendo testigos de aquel que nos llamó y nos predestinó. Padre, te pedimos, Señor, que podamos, Señor, vivir este nuevo pacto todos los días de nuestras vidas en esta tierra. Esta ley que ha dado de nosotros, Señor, no es algo, Señor, que simplemente está, sino que es algo que lo sostiene todo, Señor, por el cual se mueve todo, Señor Jesús. Padre, que lo que hablemos en este tiempo sea, Señor, una impronta en nuestra casa, en nuestras generaciones. Si hay alguno que está solo, si alguno tiene nietos, si alguno tiene vecinos, si alguno tiene familia cercana, papá, que el Evangelio comience desde ese lugar, desde nuestro corazón hacia afuera.
Bendigo esta casa, bendigo nuestras vidas, Señor, para que podamos seguir siendo, Señor Jesús, esos árboles, pero primeramente, Señor, que conocieron cuál es la sustancia, cuál es la vida que nutre ese árbol, para poder dar los frutos que vos esperás. Bendigo, Señor Jesús, cada generación. Las bendigo, Señor, para que caminen, Señor, en rectitud, Señor, hacia ti. Las bendigo, Señor, y fortalezco a aquellos, Señor, que están tan debilitados, Señor. Fortalecemos, Señor, como decía Juan, Señor, en nuestro corazón, aquellas cosas que todavía no las podemos, Señor, dejarlas a tus pies, Señor, aquellas obras que todavía permanecen en nosotros. Padre, que en el nombre de Jesús entendamos y comprendamos que esta palabra es hoy, no es mañana, es ser ahora, es la urgencia tuya en nosotros, Señor. Te damos gracia en este tiempo y oramos, Señor, conforme a tu perfecta voluntad en nosotros y conforme a la voluntad que vos ya estableciste también en cada casa. Señor, que cada uno, Señor, en este tiempo en sus hogares trabaje la palabra como tu Espíritu Santo le indique, con la urgencia que vos le estás hablando, Señor. Cada hogar es distinto porque hay un diseño tuyo plantado en los corazones de ellos. Por eso te pido que nosotros, Señor, seamos oidores, Señor, de esa palabra, Señor, para que podamos seguir y correr tras el Espíritu Santo que nos guía, no imitando, no aparentando, sino siendo genuinos con vos, Señor. Te damos gracias en este día por tu amor y tu cuidado. Gracias, Señor Jesús, gracias porque tu palabra nos limpia de todo aquello, Señor, que nos corrompe, que está lastimando, Señor, tu misma vida en nosotros. Te damos toda gloria y toda honra a ti, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén.